Bueno, jóvenes, muy bien. Vamos a continuar. Si ahorita no acabaron el dashboard, al ratito les doy otros 10 minutitos. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos a ver otros temas. Déjenme, ¿dónde nos quedamos? Bueno, el ejercicio. Vamos a empezar a ver lo que es el concepto de modelo de datos, ¿sí? Que nos va a servir de introducción para ver lo que es Power Query y Power Pivot en Excel. ¿Qué es un modelo de datos? Bueno, pues un modelo de datos nos permite integrar datos de diferentes tablas, ¿sí? De una manera eficaz, creando un origen de datos relacional dentro de un libro de Excel. Es decir, nosotros hemos importado en Excel la base de datos del COVID, pero asimismo podemos importar otras bases de datos o tablas o archivos de Excel o archivos separados por comas. Es decir, yo puedo integrar dentro de un modelo de datos archivos de diferentes fuentes o bases de datos de diferentes fuentes. A lo mejor tengo una base de datos en un archivo CSV, tengo otra base de datos en un archivo de Excel, tengo una base de datos a lo mejor en un archivo de un servidor de base de datos, ¿sí? Ahora, ¿para qué me va a servir ese modelo de datos? Como les dice aquí, los modelos de datos se usan de forma transparente para proporcionar datos en forma de tablas que se van a utilizar más adelante en lo que es la creación de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, como hemos visto hasta ahorita. Y ese modelo de datos se va a mostrar como una colección de tablas, y esas tablas tienen una lista de campos o de variables, ¿sí? En la cual cada campo o cada columna es una variable. Cuando estamos haciendo a lo mejor un análisis de datos porque estamos orientados a lo mejor a una investigación, bueno, pues eso lo llamaremos variables. Pero a lo mejor si estamos haciendo un análisis de información de una base de datos, por ejemplo, de inventarios o de compras o de ventas, etcétera, etcétera, pues bueno, a final de cuentas le llamaremos, cuando lo estemos trabajando en Excel, le llamaremos campos, le llamaremos columnas o le llamaremos variables. Muy bien, pero ese modelo de datos, ¿para qué nos va a servir el modelo de datos? Bueno, pues ese modelo de datos, como ya mencionamos, si vamos a tener diferentes tablas de información o diferentes bases de datos de información, nosotros podemos crear una relación entre esas tablas para poder crear una conexión entre las tablas. Como viene aquí, entonces es una relación, ¿sí? Que me permite hacer una conexión entre dos tablas o más tablas, ¿sí? En el cual van a contener datos. Y para establecer esa relación entre diferentes tablas de datos o diferentes tablas de información o tablas de bases de datos, debemos de tener una columna en común para poder establecer esa relación entre tablas. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos o una tabla dentro de nuestro archivo de Excel en el cual tenemos esta tabla donde tenemos información de clientes, ¿sí? Y en esa información de clientes, si vemos aquí, tenemos una columna identificador de cliente, y ese identificador de cliente tiene un nombre, tiene un correo electrónico, tiene un porcentaje de descuento asociado según el tipo de cliente que está asociado, y también tiene un código de pedido, ¿sí? Si este cliente nos está haciendo compras, esas compras las almacenaremos a lo mejor en una tabla que se llama pedidos, o importes, o qué sé yo, ¿verdad? El nombre que le demos. Ahora, ese pedido tiene una fecha o una fecha de compra, tiene un producto o una descripción del producto, que en este caso, por ejemplo, es un compact disc, una cámara SLR, etcétera, etcétera. Y la cantidad de esos productos que nos haya comprado un determinado cliente, ¿sí? Ahora, vemos aquí que tenemos otra tabla de órdenes, y esa tabla de órdenes tenemos que aquí tenemos un Customer ID o un identificador de cliente. Entonces, este identificador de cliente nos servirá para relacionar esta tabla de órdenes, poderlo relacionar con este ID de cliente que tiene el 1, ¿sí? Entonces, quiere decir que el cliente 1, que el nombre es
Federico Tercedor, tiene un pedido que es el 256, como vemos aquí, que este es el pedido 256, el cual tiene una fecha, tiene un producto y una cantidad, ¿sí? Pero también tenemos un catálogo de clientes. En este catálogo de clientes, bueno, pues lo vamos a asociar con este identificador de cliente o este Customer ID, ¿sí? Entonces, podemos hacer relaciones entre diferentes tablas de datos y esas tablas de datos pueden estar en diferentes hojas o en la misma hoja. O a lo mejor, o sea, porque dentro del modelo de datos podemos tener tablas, pero también podemos tener archivos de conexión, como vamos a ver ahorita. Muy bien. Ahora, dentro del modelo de datos vamos a ver lo que son dos tecnologías, que es Power Query y Power Pivot. En el caso de Excel 2016, déjenme abro aquí Excel 2013, porque hay algunas pequeñas diferencias entre 2013 y 2016. Bueno, 2013 y 2010 es diferente que 2016 y superiores, o 2013 y anteriores. Bueno, que en el caso de anteriores nada más es 2010, la versión creo que desde la versión profesional, y la 2013. Fíjense bien. Si alguien está trabajando con 2013, hay que instalar una librería o un complemento más bien que se llama Power Query, que hay que descargarlo. Aquí en el caso de Excel 2013, hay que instalar lo que es un complemento de Excel que se llama Power Query. Si yo selecciono aquí Power Query, esta es la versión 2013, que me lo hago un poquito más pequeño, ¿sí? Y esta con la que estaba trabajando ahorita ha sido la 2016. Fíjense bien, esta no tiene Power Query, pero porque en la versión 2016 y superiores, este complemento de Power Query ya viene anexado aquí en el menú de datos. Aquí en datos viene la opción de obtener datos y puede ser desde una base de datos de Access, desde el web, archivos de texto, algunas otras fuentes como conexiones a bases de datos de SQL Server, algunos otros tipos de diferentes de bases de datos, ¿sí? En el caso de Excel 2013, aquí hay que instalar ese complemento que se tiene que descargar, se instala y se anexa este complemento de Power Query. Y aquí en Power Query podemos hacer en las versiones anteriores lo mismo que hicimos en 2016. Podemos obtener datos desde la web, desde un archivo. Bueno, ya se me alentó un poquito el equipo. A ver, desde un archivo, déjenme que se abra aquí la opción, o desde una base de datos. ¿Sí? Aquí está un archivo de Excel, un archivo de texto CSV o una base de datos. Aquí hay diferentes bases de datos, SQL Server, Access. El Access viene incluido en lo que es el Microsoft Office profesional. Diferentes tipos de bases de datos, por ejemplo, aquí una de IBM, esta de Oracle, de MySQL, Postgres, Sybase, Teradata. Los que estudian ingeniería en sistemas pues conocerán que estos son diferentes gestores de bases de datos. Azure, pues es un servicio de una base de datos en la nube de Microsoft. Es decir, en las versiones de 2013 y anteriores, se tiene que instalar como complemento el Power Query. Ya de 2016 y superiores, pues ya viene anexado esta opción de Power Query en el menú de datos. Ahora, ¿pero qué es esto de Power Query? Bueno, pues Power Query es una tecnología de conexión de datos, ¿sí? Que permite detectar conexiones a bases de datos o algunas otras fuentes de datos, detectarlas, conectarnos y combinar a diferentes orígenes de datos, ¿sí? Para poder hacer nuestros análisis de datos. Y luego, bueno, ¿cuáles algunos pasos en común cuando vamos a utilizar Power Query? Pues primeramente nos conectamos a una fuente de datos o varias o diversas fuentes de bases de datos, como mencionamos ahorita. Puede ser una base de datos que tengamos en un archivo de Excel, una base de datos que tengamos en un archivo CSV o una base de datos que tengamos en servidores de bases de datos. Entonces, primero nos conectamos, luego transformamos esos datos, si hay necesidad de transformar esos datos, y luego podemos combinar
¿Por qué? Porque si vamos a conectarnos a diferentes fuentes, a lo mejor un archivo de Excel y a un archivo, vamos a suponer que este es un archivo de Excel, este es un archivo de CSV, bueno, podemos obtener datos de los dos para crear un solo, alguna sola otra información. Algunas características de Power Query: puede realizar búsquedas de orígenes de datos, se pueden realizar conexiones a diferentes fuentes de datos, como ya mencionamos ahorita. Y, bueno, ¿cómo es el funcionamiento de Power Query? Bueno, como mencionábamos ahorita, en este esquema vemos que podemos obtener datos de diferentes fuentes de datos, archivos de Excel, archivos CSV, lo que son servidores de bases de datos, como mencionábamos ahorita, la de Microsoft, que es SQL Server, Sybase, Oracle, MySQL, SQL Server, que es de Microsoft, Access, Oracle, etcétera, etcétera. Pero también podemos conectarnos a fuentes que están en páginas web como Facebook, Wikipedia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes fuentes de datos y a través del motor de Power Query podemos procesar esa información y procesar en Excel. Ahora, ¿qué ventajas me da trabajar con este complemento de Power Query? Bueno, que con Power Query en Excel, como veíamos ahorita, si abrimos Excel 2016, si yo le doy control y la flecha hacia abajo, vemos que tenemos una limitante de 1.048.576 registros, ¿sí? Tenemos esa limitante, pero con Power Query podemos procesar archivos de 2 millones, 5 millones, 8 millones de registros. Obviamente estamos también limitados a la capacidad de nuestra computadora, ¿verdad? Si nuestra computadora tiene 4 megas o 8 megas en RAM, quizás procesar esos 5 millones de registros, pues a lo mejor no va a poder, ¿verdad? Pero Power Query nos quita esa limitante de poder trabajar con ese más millón de registros para poderlos trabajar con Excel. Obviamente no los vamos a poder visualizar. ¿Por qué? Porque Excel nada más tiene hasta 1.048.000 celdas. Se va a establecer una conexión como lo vimos ahorita, va a establecer una conexión. Si vamos a trabajar con más de 1 millón de registros, no los vamos a poder visualizar. Es decir, no vamos a poder recorrer todos los datos en Excel como recorremos normalmente algún archivo, como por ejemplo que tenemos aquí del COVID, de 650.000 registros, que yo puedo desplazarme para ver todo lo que es el contenido de la información. Con Power Query, si estamos trabajando con archivos de menores de 1 millón de registros, pues podemos sí verlos en Excel. Pero si ya estamos trabajando con un archivo que tenga más registros de los que puede almacenar Power Query, ¿qué es lo que hace? Establece una conexión interna con ese archivo y va recuperando los datos conforme los va necesitando. Y eso nos da la posibilidad de poder trabajar con archivos de 2 millones de registros o 5 millones de registros, ¿sí? Los vamos a poder procesar. Y esos 2 millones de registros los puedo llevar a una tabla dinámica, aunque yo no los esté visualizando en Excel, sí los puedo llevar a una tabla dinámica y analizarlo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Power Query, como mencionamos, aparece como complemento adicional para las versiones 2010 y 2013. Es decir, hay que descargar este complemento desde este sitio y poder instalarlo, y nos aparecerá en 2013 y anteriores, así como esta opción de Power Query, ¿sí? Aquí en la parte de arriba en el menú. En el 2016, pues ya está integrado en el menú en datos. Entonces, eso es lo que es Power Query. Nos va a permitir trabajar con más de 1 millón de registros. Ahora, Power Pivot. ¿Qué es Power Pivot? Esto porque son dos de las cosas que vamos a ver ahorita. Power Pivot también es otro complemento de Excel que se puede usar para realizar análisis de datos, ¿sí? Crear modelos de datos y establecer relaciones entre esos datos. Y ya una vez que cargamos ese modelo de datos y establecimos algunas relaciones, pues podemos hacer cálculos, ¿sí? Además, con Power Pivot se pueden combinar grandes volúmenes de datos de diversos orígenes, como veíamos ahorita con Power Query, ¿sí? Y a través de eso poder hacer un análisis de la información rápida y eficazmente. Entonces, como mencionábamos con Power Pivot,
pues podemos hacer, a través del modelo de datos, establecer relaciones. Vamos a suponer aquí, importamos diferentes tablas de información, o vamos a suponer, tenemos un sistema, no sé, un sistema vía web, donde, no sé, de comercio electrónico. Y en ese sistema web de comercio electrónico tenemos diferentes datos, datos de clientes, tenemos datos de pedidos, datos de inventarios, datos de compras, históricos de compras, de productos, etcétera, etcétera. Entonces, esa base de datos, a lo mejor, tenemos nuestro sistema de información, pero nuestro sistema de información vía web que nos desarrollaron o que desarrollaron en nuestra empresa, no tenemos la posibilidad de hacer análisis de datos. Entonces, los podemos exportar a Excel, ¿sí? Y esos datos que están en diferentes tablas de información, pues podemos establecer relaciones entre ellas. Y para poder establecer esas relaciones necesitamos un campo en común. Ese campo en común me va a permitir establecer las relaciones. Como veíamos anteriormente en esta imagen de aquí, si yo tengo, por ejemplo, una tabla o una base de datos, perdón, una base de datos de clientes, y en esos clientes hacen compras, yo voy a asociar diferentes tablas o diferentes relaciones de archivos para establecer esas relaciones entre mi tabla de pedidos, en mi tabla de órdenes, mi tabla de productos, mi tabla de clientes, y lo voy a poder hacer con Power Pivot para poder establecer esas relaciones. Pero Power Pivot, ¿qué es Power Pivot? Bueno, pues Power Pivot utiliza lo que se llama expresiones de análisis de datos, lo que se conoce como DAX. DAX es un lenguaje de fórmulas, ¿sí? Es decir, esto ya es como que aparte de Excel, por eso es un complemento de Excel que le da mayor potencia para realizar análisis de datos y sobre todo grandes volúmenes de datos. Es un lenguaje de fórmulas, pero no es un lenguaje de programación. Entonces, ya es algo más que tenemos que aprender. De hecho, si quisiéramos ver Power Query, Power Pivot, necesitaríamos un curso exclusivamente para Power Query y otro curso específicamente para Power Pivot. Al igual que, por ejemplo, los que queremos aprender macros, pues también tendríamos que tener un curso exclusivamente de macros y hasta nos faltaría tiempo, porque cada una de estas tecnologías es mucho lo que abarca y es mucho lo que se puede hacer con ellos. Con Power Pivots podemos definir algunos cálculos personalizados, ¿sí? Para las columnas. Es decir, yo puedo establecer una conexión con un archivo, tal como lo hicimos ahorita hace rato con el archivo de COVID. Yo establezco una relación con ese archivo y ese archivo tiene algunas columnas, ¿sí? Como veíamos ahorita ¿dónde está? Aquí, en del COVID, tiene predefinido algunas columnas, ¿sí? Así viene mi archivo de base de datos de origen. Pero esa base de datos de origen a lo mejor tiene ciertas columnas, pero yo quiero agregarle más columnas, por ejemplo, para realizar algunos cálculos. A lo mejor si fuera esta una base de datos de ventas, a lo mejor yo pudiera agregarle algunas otras columnas. Pero si luego me llega el nuevo archivo del mes, tendría que volver a generar esas nuevas columnas porque yo, de mi origen, de donde obtengo esa información, no tiene esos cálculos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Con el nuevo archivo, pues tendría que agregar esas columnas manualmente o esas fórmulas o esos cálculos. Entonces, con lo que es Power Pivot, se puede optimizar eso para que cada vez que establezcamos una conexión con una fuente de datos, cada vez que actualicemos el archivo, tal como actualizamos hace rato el archivo del COVID, me genere esas nuevas columnas. Pero eso lo vamos a hacer exclusivamente con Power Pivot. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces, Power Pivot utiliza un nuevo lenguaje, pero es un lenguaje orientado a fórmulas, no es lenguaje de programación. Este lenguaje DAX incluye algunas de las funciones que se usan en las fórmulas de Excel, así como algunas otras funciones adicionales para hacer algunos cálculos en específico, para trabajar con datos relacionales, como veíamos ahorita, poder establecer relaciones en lo que es nuestra base de datos, o nuestro modelo de datos. Ahora, a lo que vamos, estos complementos que salieron para Excel,
Hay un programa, no sé si alguien haya escuchado de él, de hecho en algún momento lo mencioné, que se llama Power BI. Digamos, es un escalón más hacia arriba de lo que es Excel. Excel pues tiene algunas limitantes. Excel está orientado o diseñado para trabajar con cierta cantidad de registros, está orientado para un tipo de usuarios, ¿sí? Pero ya cuando queremos trabajar con grandes volúmenes de datos, es decir, millones de registros, 10, 15, 20, 30 millones de registros, necesitamos un nuevo programa para poder realizar esto en forma eficaz. Y para eso existe lo que es Power BI. Power BI viene de Business Intelligence o inteligencia de negocios, en el cual podemos analizar grandes cantidades de datos y ahí tiene algunas funciones para realizar algunos cálculos de mejor forma o que abarcan un mayor número de acciones que lo que podemos hacer con Excel. Ya es como una evolución del Excel. De hecho, Power BI nació a lo mejor de las nuevas necesidades del surgimiento de los grandes volúmenes de información y que a lo mejor a Excel no se lo quisieron agregar, entonces crearon ellos este programa Power BI. De hecho, se trabaja de la misma forma que con Excel, más o menos. ¿Cuál es el proceso de trabajar con Power BI? Bueno, pues tenemos, como mencionábamos, datos de diversas fuentes, ¿sí? Con Power Query podemos implementar algún proceso para obtener datos de diversas fuentes, ¿sí? Una base de datos, archivos de Excel, archivos CSV, archivos desde la web. Obtenemos todos esos datos con Power Query. Después creamos un modelo de análisis con Power Pivot. Y a partir de ahí podemos generar tablas dinámicas. O podemos utilizar otro complemento de de Excel que se llama Power BI para poder mostrar de manera más enriquecida los gráficos y demás de lo que nos puede proporcionar Excel. Ahora, todo esto de Power Query, Power Pivot y Power View ya vienen, digamos, implementadas en este programa que se llama Power BI. De hecho, por ejemplo, si hacemos una búsqueda, por ejemplo, si entramos ahí a nuestro explorador de internet y ponemos Power BI, como mencionaba, esto es de Microsoft también, de la misma empresa. Y esto es para análisis de datos también. Digamos que es como una evolución del Excel. Cuando el Excel ya no nos basta para poder hacer análisis de datos, podemos obtener lo que es Power BI, ¿sí? Pero si nosotros no necesitamos tanto poder, pues podemos instalar estos complementos de los que estamos hablando: Power Query, Power Pivot y Power View. Y hoy vamos a trabajar con Power Query, que de hecho ya trabajamos el día de hoy, ya trabajamos el sábado pasado y el antepasado. Pero bueno, ahorita lo vamos a volver a hacer. Entonces, que ahorita con los cursos que ustedes ya están llevando de Excel avanzado, dicen, bueno, es que ya con lo que hemos visto ya no me basta, yo necesito todavía mayor poder de análisis, necesito trabajar con mayores cantidades de datos, necesito gráficos que no vienen incluidos en Excel, como este tipo de gráficos que veíamos ahorita que puse el explorador de Windows, estos que se conocen como tipo violín o algo así. Necesito otros tipos de gráficos. A lo mejor, bueno, pues esos ya vienen ahí en Power BI. Pero bueno, para no aburrirlos ahorita con tanta parte teórica, sino ya va a empezar con la parte práctica, vamos a hacer, son las 12:03, vamos a hacer una pequeña pausa, bueno, no sé si quieran hacer un pequeño receso de unos 10 minutos, 15 minutos, o ya nos continuamos de corrido.
como ustedes me indiquen, ¿eh? Hacemos la pausa o ya continuamos de corrido para ver esa parte de Power Query, Power Pivot. Una pausa estaría bien, profe. Ok, bueno, pues vamos a hacer esa pequeña pausa habitual. Al menos ya vimos la parte teórica de lo que vamos a hacer o el fundamento de lo que es Power Query, Power Pivot, que nos va a servir para hacer análisis de grandes cantidades de datos. Uno de los archivos. Bueno, antes, en lo que nos vamos a la pausa, fíjense bien, les pasé, por ahí les dije que descargaran el archivo COVID, ¿qué? COVID-3 y COVID-05. Este de COVID-3 es el que tiene la base de datos del COVID al 14 de octubre. ¿Sí? Si se fijan, tiene un tamaño de 326 megas, es casi el doble de lo que es este del COVID-1. En este ya tenemos 2.172.000 o 127.000 registros, que es con lo que vamos a trabajar con Power Query y Power Pivot. Y que vamos a entrar al modelo de datos para relacionar datos. Entonces, descomprímanlo y ténganlo ahí a la mano y hacemos pues una pausa, son las 12:05. Hacemos pues una pausa de 15 minutos para que vayan, desayunen, estiren las piernas o para que le vayan avanzando en su dashboard y si terminamos a tiempo, pues lo enseñan al final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿cuál es el que debemos de descomprimir? Descompriman los dos que les pasé, el COVID-3 y el COVID-05. Gracias. Porque vamos a utilizar los dos. Y, no sé si les pasé, no recuerdo si les pasé este de catálogos. Creo que sí lo subí ahí, ¿no? Sí lo tienen, a ver, chéquenlo. No, Inge, creo que órdenes 1 y 2. Pero el de catálogos creo que no. No, Ese de catálogos nada más lo subió al Dropbox. Ese está en el Dropbox. Bueno, ahorita se los paso. Aquí lo tengo a la mano. Me los paso de una vez aquí por el WhatsApp. Lo bueno es que el WhatsApp aquí lo tengo abierto en la computadora y nomás lo arrastro. Nomás lo localizo. Para que los tengan ya de una vez a la mano. Y ahorita que nos vayamos ahí a la pausa, ya los tengan descomprimidos y ahí a la mano. ¿Sí? Ahí está por el WhatsApp y ya está ahí en el Dropbox. Bueno, entonces nos vemos pues a las 12:20. Vamos a hacer una pequeña pausa.